quisiera invitarles a que fuéramos a la palabra del Señor, y esta vez vamos a usar un pasaje del Antiguo Testamento, capítulo 6 de Josué, los versos 1 al 20. Vamos a estar hablando sobre esos versículos, así que manténgase con su Biblia por ahí cerquita mientras disertamos algunas cosas de la palabra del Señor. Gracias, Rosita. Esto es agua. Hoy no llegó el jugo. Tal vez no me porté bien, pero se arregla allá en familia. Gloria a Dios. Bien, en el libro de Josué, capítulo 6, vamos a estar considerando algunos versos sobre la temática que vamos a estar hablando en la noche de hoy. Voy a leer, dice de la siguiente manera: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. A causa de los hijos de Israel nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, y yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué hijo de Nun a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas del cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el 2º día, y volvieron al campamento, y de esta manera lo hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y el hierro sean consagrados a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó, y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Qué bonito, ¿verdad?, este pasaje. Bueno, este pasaje es un pasaje que va dirigido a conquistadores. Así que cada uno de nosotros
somos eso mismo. Hoy vemos, ¿verdad?, una historia hermosa tomada del pueblo de Israel, cuando Israel fue a establecerse, a entrar, ¿verdad?, a dar por cumplida una promesa hermosa que le había sido dado ya a Abraham y a los patriarcas, ¿verdad?, antiguos. Todos ellos habían recibido la misma promesa y le tocó a este hombre de nombre Josué hacer y ver cumplida el comienzo de la conquista de la tierra prometida de Canaán. Bien, yo tomé este pasaje porque, ¿sabe?, a nosotros nos pidieron que tratáramos de traer alguna en las predicaciones, preparando todo este trabajo para el gran día del día 1 de agosto, que está precisamente separado en nuestra iglesia, para hacer un esfuerzo de toda la congregación para traer el mayor número de jóvenes posibles a esta iglesia. Se nos pidió que predicásemos un poco, ¿verdad?, tal vez en el área evangelística o alguna palabra que nos pudiera ayudar. Pues yo veo en este pasaje, aunque parece historia, pero no hay duda que tiene una importancia increíble, porque dentro del pasaje, usted lo verá cuando terminemos esta plática, hay unas enseñanzas importantísimas que le van a ayudar a usted y que me ayudan a mí a poder vencer obstáculos. Y para el creyente, créame, hay muchos obstáculos que vencer. Nuestro caminar y nuestro transitar aquí en la tierra, porque a fin de cuentas no es nuestra ciudadanía, la nuestra es celestial. La nuestra por esta tierra está llenísima de dificultades y de obstáculos, y usted tiene que aprender cómo vencer esos obstáculos. Y aquí hay un pasaje precioso que nos da algunas guías, y de ahí vamos a tomar algunas de estas enseñanzas. Ahora, hablamos de que nuestra iglesia se ha tomado la tarea, y lo hemos tomado bien en serio, y como un reto. Tal vez yo diría que en muchos años, uno de los más grandes retos que ha tenido esta iglesia es lo que se propone hacer para el día 1 de agosto. No es nada fácil. Nosotros hemos identificado la importancia de envolver a nuestros jóvenes para poder dejar en ellos ese legado. Nosotros comenzamos este año, ¿verdad?, hablando que precisamente la iglesia se dirigía a su trabajo durante el año, la importancia del legado. Pues ese legado nosotros no se lo vamos a dejar en las personas que están ya un poquito pasaditas de edad, no, nosotros queremos poner este legado en nuestros jóvenes, en nuestros niños, que es la generación que viene subiendo. Eso no es trabajo fácil. Yo creo que es un reto, y un reto bien grande. Así que nuestra feligresía futura está precisamente en esa generación que se está levantando, y nosotros queremos dejarle a ellos nuestros valores, lo más que nosotros podamos dejarle que le impacte. De la misma manera que los que nos evangelizaron a nosotros dejaron en nosotros una experiencia, nos marcaron. Hay pastores que nosotros, y son pastores comunes, porque un pastor que me pastoreó a mí, y yo tuve el privilegio de ser pastoreado, cuando yo le pregunto a Ariel, me dijo, wow, cuando yo hablaba con ese señor estaba fuera de época, me dijo, fuera de tiempo, parece que no le podían comprender, y eran personas que tenían una visión extraordinaria. Yo recuerdo porque cuando yo llegué a esa iglesia, y entonces estábamos jóvenes, y queríamos prepararnos para el ministerio, y bueno, pero el pastor era tan celoso con lo que se hacía en la iglesia, y quería envolvernos de tal forma que no nos dejaba tiempo ni siquiera para estudiar nada. Y yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando, y mi primer estudio fue en el Instituto Bíblico MIPA, allí conocí al pastor, al que es pastor rector de esta iglesia, el hermano Moisés, para los años 78 fue eso. Estábamos estudiando, y de allí fue que empezamos una linda amistad, y entonces hoy día trabajamos juntos, ¿verdad?, en esta congregación. Pero ese pastor que yo tenía, a mí no me dejaba. Yo tenía que prepararme para los trabajos que tenía que hacer, pero yo tenía también la responsabilidad de estar en unos estudios para
que tenía que dar porque le daba clase a los jóvenes de la iglesia, y pues él decía, no, tú tienes que estar en el estudio, tú no puedes irte a tu casa a estudiar para el examen que tienes mañana. Misma, porque cuando yo estudié eso, yo lo estudiaba y llevaba la libreta en el bolsillo y así predicaba y así pastoreaba, me decía ese pastor. Pero ese pastor, yo quiero decirle que ya está en la presencia del Señor, reverendo Arcelio Valentín. En cada persona que él veía, que le veía algún potencial, él quería hacer de esa persona un misionero, una misionera, un pastor, un maestro, algo él quería sacar de ellos. Y entonces era bien exigente. Pero yo agradezco al Señor el haberle podido conocer y el haber sido pastoreado por él todos los años que me pastoreó. Y era una de esas personas que él decía, él iba, mandaba e iba. Es que era de esa forma. Un pastor, ¿verdad? Bien, que impactó verdaderamente mi vida en el desarrollo, sobre todo en el desarrollo ministerial. Hermano Arcelio Valentín es una persona, ¿verdad?, fuera de liga. Ya el Señor lo llamó a su presencia, pero él impactó. Y ese pastor del que yo estoy hablando sacó de su iglesia, yo puedo contarle más de 15 o 20 ministros y misioneros que salieron de allí, porque ponía todo su empeño en ver cómo podía levantar un joven y dejar ese legado. Nosotros tenemos una responsabilidad también. Son tiempos muy distintos, muy diferentes, pero el Señor sigue siendo el mismo. Yo creo que nosotros tenemos la misma responsabilidad, el mismo reto, quizás aún mayor, pero si se pudo en el pasado, también se puede en el presente, porque el mismo Señor que dirigía a esos pastores nuestros es el mismo que nos dirige a nosotros, es el mismo que dirige a aquellas congregaciones, el mismo que dirige a estas congregaciones presentes. Por lo tanto, es un reto y yo lo acepto. Este pueblo tenía también un grande reto de frente, de lo que vamos a hablar hoy. Pero tenemos que reconocer también que nosotros, cuando trabajamos con jóvenes, muchas veces nosotros los adultos, pues como que ignoramos el potencial que ellos puedan tener. Es más, a veces somos hasta prepotentes y no queremos ni siquiera trabajar con jóvenes. Pues ustedes saben cómo son los jóvenes, cómo son los adolescentes, los que han criado familia, pues ustedes tienen que saber cómo son ellos, y nosotros a veces ignoramos ese potencial, porque vemos que es tarea difícil. Pero si difícil se nos hace a nosotros trabajar aún con los jóvenes creyentes, mucho más difícil es trabajar con juventud inconversa. Y eso es otra cosa. Si los de aquí le dan trabajo, imagínense cómo son los de afuera. Pues por lo tanto yo pienso que sí, es trabajo para conquistadores. Y yo confío que después de esta plática usted se vaya con esa idea diciendo: yo también soy conquistador, yo también voy tras ese fin, yo también me voy a movilizar, yo voy a hacer lo que tenga que hacer, porque los jóvenes de Puerto Rico nosotros tenemos que ganarlos para el Señor. No podemos dejárselos al diablo porque nos tiene engañados. Nosotros tenemos que trabajar y poner todo nuestro empeño. Y yo creo, amados, que lo podemos hacer. Hay que seguir algunas directrices, ¿verdad?, que nos da la palabra, que nos pueden ayudar. Sí, eso sí es importante, pues las vamos a ir descubriendo. Mire, el pasado sábado 16 de julio, yo leí la noticia en el Nuevo Día. En el Nuevo Día vino un resumen del censo del 2010 aquí en Puerto Rico, y se dieron unas cifras que son un poquito alarmantes, porque se descubrió que la población menores de 18 años hacia abajo en nuestra isla está decreciendo, pero decreciendo a un nivel, a un porciento bien alto. En esos 10 años casi tuvo un decrecimiento de un 18%, y eso es alarmante, porque 10 años antes había tenido un decrecimiento de un 5,5. Se le añade el 18, ya eso es casi una cuarta parte en 20 años. O sea, que esto es un poco preocupante, y esas son las cifras, ¿verdad?, que están tomadas ahí. Cuando
la persona que hizo el análisis trabajaba para buscarle una explicación a esto, se plantearon algunas razones, y una de las razones principal que aparece es la razón económica. Fíjese la preocupación de nuestra sociedad, es la razón económica. Los hijos cuestan mucho. Esa era, ¿verdad?, el razonamiento. Los hijos son muy costosos, cuestan, salen caros. Y además se mencionaba también que habían, porque los componentes de la familia han variado de forma extraordinaria, también se planteaba el problema de que habían de muchas madres solteras criando hijos. Y obviamente no es lo mismo para una mujer sola criar hijos que cuando está la pareja y cuando está la ayuda de la abuela y del abuelo y de otras personas que pueden estar interactuando. Así que esto asusta un poco, ¿no?, a las madres. Y la madre que es soltera posiblemente se quedará con un solo muchacho, y de ahí, mire, por el trabajo y por la dificultad. Ese es otro elemento que ellos identificaron. También identificaron otro elemento que tiene que ver con los médicos de nuestro país: el abuso de las cesáreas, cuando los médicos están atendiendo los partos de nuestras mujeres. El abuso que hay con esto, las figuras aquí son altísimas. ¿Y qué ocurre con esto? Que muchos de esas personas que tienen que pasar por un proceso de cesárea terminan sus familias bien rapidito, porque es un proceso de alto riesgo, y en algunos casos también se adelanta el proceso de las esterilizaciones, y esto es un problema que ha venido afectando y ha venido mermando este grupo. Pero el otro problema, y aquí es que nosotros entramos, yo creo, el otro problema es el problema de la criminalidad y de la inseguridad que hay, que asusta a las familias nuestras, porque la gente, yo estoy seguro, la gente se está casando bien tarde, y muchas personas han decidido que punto, no van a tener hijos. Así que esta población sigue bajando, pero la amenaza que hay contra nuestros jóvenes por la criminalidad, si nosotros no traemos esos muchachos acá adentro, entonces los vamos a tener en los pubs, y los vamos a tener en estos sitios que usted no tiene. Yo no tengo ni idea, porque yo no he entrado nunca a un pub, para empezar, pero yo paso por donde hay algunos de ellos, y yo sí me he quedado sorprendido de la cantidad de gente, de automóviles, que eso es increíble. Yo digo, pero ¿y de dónde salió tanta gente? Y yo he pasado de una vigilia de aquí, y cuando he pasado por allá, esa gente hace gasto que andan vigilando y van a seguir la vigilia de ellos. Y veo las patrullas que dan la vuelta, pero esa es la vida que estamos viviendo. Y detrás de eso, lamentablemente, nosotros tenemos cifras altísimas de crímenes en Puerto Rico, donde todas estas estadísticas las están llenando nuestros jóvenes y nuestros adolescentes. Hay personas, hay jóvenes de esos que están dispuestos a quitarse sus vidas. ¿Usted sabe lo que es eso? Hasta antes, cuando yo era muchacho, el que me hablara a mí de eso, yo le daba 2 pedras. ¿Sabe lo que yo valorizaba? Y he valorizado siempre mi vida. Pero ahora, tranquilamente, un jovencito de 13, 14 años toma la decisión de prescindir de su vida y quitarse su vida. Parece que es mejor opción para él. Amados, verdaderamente, si nosotros comenzamos a analizar todo eso, eso es un reto muy grande. Nuestros jóvenes necesitan, por difícil que sea, pero necesitan esa atención. Mire, hablando de periódico, hoy en el mismo periódico El Nuevo Día, hoy sale una noticia que a mí sobre la juventud también, y sobre la familia, el problema que hay en la familia. ¿Usted sabe lo que es eso? Hay que rendirse de verdad para uno decir: yo prefiero que mi muchachito y mi muchachita se quede en casa con su noviecito, con su amiguito, y que puedan tener relaciones sexuales en el hogar, que una madre, que un padre tenga que aceptar esto como bueno, por los retos y por la situación que hay de tanto riesgo afuera
Una madre dice, yo prefiero tenerlos aquí porque aquí los pelos, el ambiente es limpio, le puedo dar hasta profilácticos y cosas de eso. Oiga. Gracias a Dios que el último testimonio que yo le hice, si tiene esa noticia, léala. El último testimonio yo creo que era una muchacha cristiana. Y dijo, nunca haría semejante cosa. De una joven, nunca. Porque mis padres me enseñaron valores. Porque yo no ofendería a mi Señor. Oiga, es cristiana. Y yo prefiero mantenerme casta y virgen para el día, ¿verdad?, de mi matrimonio, para el día de mi boda. Oiga, qué ejemplo, ¿verdad? Gracias al Señor que no todo está perdido. Pero, amado, ciertamente es un reto. Nosotros solíamos evangelizar a las personas más adultas porque queremos asegurarnos que cuando el Señor los llame, pues los llame a su presencia, que no se nos vayan a perder. Solemos poner mucho énfasis, sobre todo en el que está enfermo y en el que tiene una enfermedad terminal, ni se diga. ¿Por qué? Porque nosotros queremos asegurar que esa persona, cuando cierre sus ojitos aquí en la tierra, vaya a la presencia del Señor. Y ponemos ese énfasis. Pero ¿quién nos había dicho a nosotros que los que se iban a estar muriendo eran los jóvenes? Que ahora los papás son los que van a enterrar a sus muchachos. Es triste. Así que la tarea que tenemos nosotros con nuestra sociedad no es cosa fácil. Es un grande reto. Nuestro adversario, el diablo, que es el que hace el fildeo, ha rodeado a toda esta juventud. Está rodeando a nuestros jóvenes. Ha levantado murallas. Ha levantado fortaleza, los tiene encerrados en su territorio, y nosotros, la iglesia, tenemos que derribar esas fortalezas, esas murallas, penetrar y rescatarlos para Jesucristo. Aunque nos cueste trabajo. Puede parecer difícil, pero es posible, porque nosotros no vamos solos. Y quizás usted esté preguntándose cómo es que usted leyó eso de Josué y va a empatar esto ahora con lo que usted está diciendo. Bueno, yo le voy a decir, porque la lectura del pasaje como que anda en otro contexto histórico. Pues mire, tal vez no hablaremos mucho de historia, pero y de esa conquista, de esa tierra, pero las enseñanzas las podemos encontrar ahí. Además, todos y cada uno de nosotros, no solamente nuestros jóvenes, usted y yo, nosotros tenemos también que enfrentar día a día grandes obstáculos y grandes dificultades. Usted va a tener, quiera o no quiera, que derribar murallas. Usted va a tener, quiera o no quiera, no va a poderse quedar inerte, que conquistar muchos Jericó también en su vida. Es tarea de todos y tenemos que hacerlo, y tenemos que hacerlo con confianza y con fe, sabiendo que no vamos solos. Este capítulo 6 de Josué relata la primera de las 3 grandes campañas que tuvo el pueblo de Israel para conquistar la tierra que Dios le había prometido. Dios se la prometió, pero ellos tenían que conquistarla. A él le correspondía hacer lo imposible, pero ellos tenían que marchar y conquistar la tierra. Y la primera campaña para esa conquista ocurre por el mismo. Usted coge la tierra de Palestina, se da cuenta que Jericó es la entrada, ¿verdad? Es por el centro, es por el mismo centro de la tierra. Y esa posición donde estaba esa ciudad, pues era si tú abres un boque, tú vas a conquistar una tierra, si tú logras abrir un flanco y tú abres por el centro, pues ya tú has ganado bastante. Lo que resta ahora es que puedas cruzar, porque si entras por el centro y un buen, ¿verdad?, estratega militar dice, pues entramos por ahí y salimos al otro lado y ya dividimos. Entonces tenemos territorio al sur y territorio, eso mismo hicieron.
La segunda grande campaña que ellos tuvieron fue precisamente hacia el sur. Y la tercera fue precisamente para la Confederación Norteña. Y con esas 3 grandes campañas, ellos entraron a esta tierra. Josué había sido designado por Dios mismo como el sucesor de Moisés. Cuando usted va al libro de Números 27, 12 y 13, usted va a encontrar que Dios tomó, ¿verdad? Ya había señalado a Josué como el sucesor de Moisés, porque Moisés, por unas razones obvias, no pudo llevar este pueblo. Moisés luchó mucho con este pueblo en el camino, un pueblo duro de servir, y tuvo un incidente triste en su trayectoria, donde no le dio realmente la gloria a Dios, tal vez, ¿verdad?, por la molestia, por lo que fuera, pero Dios se toma las cosas muy, muy en serio. La gente piensa que las cosas se las toma livianamente. Al mismo Moisés, Dios le dio la oportunidad de ver la tierra, y ya antes de este libro de Josué, nosotros encontramos que Dios tomó a Moisés y le dijo: mira, esta es la tierra, vente para que la vea, y lo subió al monte Nebo, allá en un cerro, en la punta más alta, que se llama Pisga. Allá le dijo: sube aquí para que tú veas, y de allí él pudo observar todo ese territorio que Dios había prometido y que ahora se lo estaba dando. Pero eso no lo pudo conquistar Moisés, eso le tocó a Josué, y Josué fue el hombre que Dios llamó. Es bonito porque en ese llamado, cuando Dios habla con Moisés, le pide a Moisés que le ponga las manos a Josué para transmitirle o para pasarle su dignidad. Dice la Escritura, a mí me gustó esa expresión, para pasarle su dignidad, de modo que el pueblo pudiese también obedecerle a él como le había obedecido a Moisés. Así que esa es la persona, ¿verdad?, de la que estamos hablando. Pero este Josué, junto con Caleb, de todas las personas que salieron de Egipto, solamente 2 personas mayores de 20 años pudieron entrar a la tierra prometida. Los demás se quedaron todos en el desierto. Por eso es que esa trayectoria, esa era una ruta para hacerse en 4 meses quizás, o quizás menos, para entrar a la tierra de la promesa. Pero como ellos claudicaron contra Dios y se levantaron tantas veces contra Dios, y aquí cuando Moisés envió al grupo de vamos a decir representantes de las tribus, pero eran espías realmente, que no me gusta la palabra espía, que fueron a explorar, exploradores entonces, fueron a explorar la tierra de la promesa. Fueron 12, pero de 12, 10 que vinieron con testimonio extraordinario, que la tierra que ellos vieron era buena. Dijeron: eso es tierra buena, es tierra que fluye leche y miel, y trajeron las frutas, ¿verdad?, de ese lugar, y una de las cosas que ellos traían era 2 hombres cargaban un racimo de uvas. Imagínense si esa era una tierra excelente. Eso era lo que Dios le estaba regalando a este pueblo. Pero con todo y eso, 10 de esos hombres dijeron: sí, la tierra es buena, buenísima, pero los moradores se tragan a su propia gente. Las ciudades son impenetrables. Comenzaron a desanimar el pueblo, y el pueblo pecó contra Dios, porque claudicó contra Dios. Le dijo a Dios: por eso fue que tú nos trajiste hasta este lugar, tú nos trajiste aquí para matarnos, para ponernos por presa a nuestros hijos y a nuestras mujeres. Nos trajiste aquí para hacer la burla de las demás naciones. Mejor nos regresamos a Egipto. ¿Sabe que Dios entonces entró a juzgar? Eso fue un pecado muy grande contra Dios, y juzgó su pueblo, y ese pueblo se quedó postrado todo en él. Toda esa generación que se levantó, decidió Dios que no iban a entrar. Solamente los hijos de ellos, que eran los que ellos decían que se los iban a tener por presa, a Dios pues le dio, ¿verdad?, ese deseo de que fuesen esos los que entraran. Pero de los 12 espías, solamente Josué y Caleb se levantaron con el gran arrojo que les caracterizaba, y le dijo al pueblo: no es así.
nosotros vamos a conquistar esa tierra, porque nosotros somos más poderosos que ellos. No importa que sean gigantes, eran gigantes. Los gigantes de Anak los aterrorizaron. No importa que sean ciudades. Nosotros somos nómadas, estamos vagando por este desierto, pero tenemos, ¿verdad? Tenemos con nosotros, y ellos confiaron en el poder que les daba Jehová Dios, porque era Dios quien les entregaba esa tierra. Y hay una expresión bonita, ¿verdad? De parte de Josué y Caleb cuando toman este reto. Pero yo quiero decirle, amado, que hay mucha gente que pone su mirada en las dificultades y enfatizan las dificultades. Porque ¿qué va a ver la incredulidad? Siempre estará viendo los obstáculos. La incredulidad mirará siempre los obstáculos. Pero la fe, amado, la fe va a mirar las oportunidades. La fe trasciende. Porque la fe llama las cosas que no son como si fueran. Y Josué y Caleb eran varones de fe. Así que ellos llevaron al pueblo un mensaje muy diferente. Josué y Caleb le dijeron al pueblo en Números 14:9: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros, mire qué expresión más extraordinaria esta, porque nosotros los comeremos como pan. ¿Usted ha visto ese anuncio que hay por ahí en la televisión? Tienen que haberse los copiado de esto. Ese anuncio que vende como pan caliente o qué sé yo. Pues mire, aquí en esa expresión, en Números 14:9, está precisamente porque nosotros nos los vamos a comer. Serán gigantes o sea lo que sea, pero nos los comeremos como el pan. ¿Por qué? Porque Jehová está de nuestro lado. Jehová va con nosotros. Así que esa actitud de esos dos hombres, pues esas eran las cualidades y las características de este Josué del que estamos hablando. Nosotros todos conocemos el llamado de Jehová a Josué en el capítulo 1. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente y no temas ni desmayes, porque yo, tu Dios, estaré contigo. Como estuve con quién, con Moisés, de la misma manera. Nosotros conocemos todo ese. Y cuando usted coge los capítulos que siguen, del capítulo 2 al 5, usted va a encontrar que Josué tomó esto muy en serio y esta responsabilidad, y comenzó a prepararse para la grande conquista de la tierra prometida. Ahora, un punto importante aquí. No era, como dije, una misión fácil. No era tarea fácil. Tan difícil y tan importante iba a ser esa primera entrada, esa primera campaña para la conquista de la ciudad de Jericó, que tuvo Jehová mismo que presentársele físicamente a Josué para poderlo animar a que le diera el frente a esa grande campaña. Jehová había hablado con Josué muchas veces previamente, se le había revelado, pero es al final del capítulo 5. Nosotros empezamos en el 6:1, pero en el 5, versos 13 al 15, ahí hay una revelación importantísima, que en esta Biblia por lo menos dice: el príncipe del ejército de Jehová a ese pedacito. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Mire, esta visión, cuando usted la analiza bien, es lo que se conoce en teología como una teofanía, o todas las personas comentaristas se la van a identificar así, porque es una presentación por adelantado del Cristo, ¿verdad?, que iba a ser encarnado. Escuche bien esto: Dios es espíritu y a Dios no se le puede ver, pero la expresión de Dios es ¿quién?
es Jesucristo, porque Él lo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en el Evangelio de Juan, el evangelista, cuando introduce el personaje de Jesús, habla de Jesús como que era el Verbo encarnado. Es la expresión de Dios. Lo que nosotros conocemos de Dios, lo conocemos a través de Jesucristo. Él es la expresión, es la forma. Todas las veces que el hombre recibió revelación de Dios, fue a través del Verbo. La expresión de Dios tenía que venir en la persona de Jesús. Así que este personaje, ¿y por qué nosotros sabemos que este personaje es algo diferente? Porque nosotros podemos establecer un contraste. Si a nosotros nos pareció cautivador el personaje que le trae la revelación a Juan en Apocalipsis, ese personaje, cuando Juan en el capítulo 19 quiso postrarse y rendirle adoración, recibió un no y le dijo: no, tú no puedes hacer eso, porque yo soy consiervo tuyo. Y le prohibió que se postrara y le dijo: adora a Dios es que hay que adorar. Pero este personaje que se le presentó aquí a Josué, y si la conquista iba a ser dura o no, tenemos que entender que era durísima, porque el mismo Jesucristo se apareció como el príncipe del ejército de Jehová. Y cuando Josué lo reconoció, mire, Josué era un hombre valientísimo, porque Josué vio ese personaje y no se amedrentó para nada. Al contrario, cuando él vio que ese personaje desenvainó esa espada, le dijo: ¿y tú quién eres? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Pero cuando Jesús le contestó que no, entonces este grande hombre de Dios, Josué, la Biblia dice que se postró. Josué le adoró. Gloria a Dios. Josué reconoció el personaje que estaba al frente de él. Josué podía ser el general de las fuerzas israelitas, pero allí estaba el general de generales de las fuerzas celestiales. Gloria a Dios. Sería un general de 4 o 5 estrellas, de la galaxia completa, de todas las estrellas. Y ese fue el que vino a impartirle ánimo. Escuche bien: si usted quiere obtener victoria en su vida, si usted quiere vencer, derribar muchas de esas murallas, conquistar ciudades como Jericó, entonces el primer paso que usted tiene que seguir es admitir que Él es primero y usted segundo. Las cosas se dañan cuando nosotros vamos cambiando eso. Y eso no ocurre de golpe. Eso ocurre poco a poco. Es una de las tentaciones más grandes para los grandes ministros de Dios. Porque las alturas marean. Y hay gente que va subiendo. Y hay que tener mucho cuidado. ¿Usted quiere alcanzar victoria en su vida? Pues entonces usted tiene que aprender a reconocer que Él es. El plan suyo no sirve. Póngalo como hizo Josué, a los pies de aquel personaje. Josué se postró y adoró. Usted quiere tener victorias en sus grandes conflictos. Conviértase en un adorador. Sea un adorador. Adore en medio de la crisis. A veces da trabajo, yo lo sé. Tú tienes un muchacho enfermo, o tienes una enfermedad que te está rodeando, que tú sabes que no hay oportunidad. Da trabajo para uno adorar. Y uno entra en una negación, pero eso es natural y normal, no hay problema. Con eso podemos trabajar, con esa crisis nosotros podemos trabajar. Pero a la postre tenemos que adorarle en medio de la situación, sabiendo que para los que aman a Dios todas las cosas obran a bien. Esto es para aquellos que son llamados conforme a su propósito. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y la enfermedad no lo va a evitar.
La muerte tampoco. Si a fin de cuentas aquí en esta tierra nosotros lo que tenemos son 2 o 3 añitos. Usted sabe lo que mide la eternidad. Si fuéramos a sacar números de tiempo, no hay computadora que pueda calcular eso. Lo que es la eternidad. No hay principio en Dios. Tampoco hay final. Y tú vas derechito a entrar a la eternidad de Dios. Pues ¿qué es la vida? La vida es la oportunidad que nos es dada en este tiempo en que nosotros venimos a este mundo para entrar en paz con nuestro Creador, porque el hombre lo echó a perder desde el principio. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos esa oportunidad. Gracias a Dios. Y no es para adultos, es para jóvenes también. Los jóvenes dan trabajo porque a ellos no les interesan estas cosas. Pero todos un día vamos a enfrentar la muerte, y más ellos que están en riesgo. A fin de cuentas, a muchos de ellos ni les importa. Pero es nuestra responsabilidad, nuestro Jericó, las murallas de Satanás, las que ha levantado Satanás contra esa juventud. Tú y yo tenemos que tirarlas al piso, tenemos que conquistarlas, tenemos que traerlos a los pies de Jesucristo. Es nuestra responsabilidad. Y yo creo que podemos. ¿Por qué? Porque a Josué le tocó enfrentar una grande ciudad y un reto inmenso, pero el que estaba allá arriba sabía que Josué necesitaba. Y la situación era tan difícil que se le presentó personalmente a él. Para cada situación que tú y yo tenemos, el Cristo que nos redimió, el Cristo Redentor está y se te va a presentar para la situación, cual sea la situación, así será su revelación a tu vida. La tuya a lo mejor diferente a la mía, pero para la que sea, Él va a estar ahí. Necesita sanidad, pues va a aparecer como médico o como sea. Tienes una situación porque falta, qué sé yo, te faltó, se te dañó el carro, pues aparece como mecánico, no importa, de algún sitio va a aparecer. O sea, esto llevándolo a la vida práctica, amados, pero es así. Él se va a revelar de acuerdo a nuestras necesidades. Tenemos que darle ese espacio. Pues este ser que se le presentó aquí a Josué le dio las órdenes exactas para vencer la ciudad de Jericó. Cuando usted coge lo que nosotros leímos, los versos 2 al 5, usted va a ver unas órdenes bien raras, pero bien raras. Y todo lo que tenía que hacer Josué era que obedecer por fe. Ya en el verso 2 había una promesa de parte de Jehová. Dice, mas Jehová le dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó, a su rey, con sus varones de guerra. La gente estaba toda encerrada allá en la ciudad. Y ya él le dijo, ¿qué es eso? Eso es una promesa de parte del príncipe de los ejércitos de Jehová. ¿Cuántas promesas Dios no te ha hecho a ti y a mí? Nos tenemos que mover entonces en fe. Pero ya Él lo había prometido. El pueblo ahora tenía que marchar en fe y posesionarse de esa victoria. Jericó era una ciudad, como dice ahí, bien protegida, de grandes murallas. Hubo un descubrimiento arqueológico que se hizo por un arqueólogo británico que estuvo explorando ese montículo donde estaban esas ruinas que encontró, y entre los años 1926 al 36 encontró evidencia de que exactamente ahí había una ciudad que había sido destruida, y pudo datar también el tiempo para cuando esa ciudad fue destruida, y coincide precisamente con los días de Josué. Y encontró que la ciudad en efecto estaba rodeada no por un muro, 2 muros tenía, 2 murallas. Había una muralla exterior que tenía 2 metros de ancho. El ancho, para que tenga una idea, el ancho más o menos de ese pasillo, 6 pies algo, 6 pies 6 pulgadas. Que tenga una idea, uno. Pues una muralla que se levantaba 9 metros de alto
Esos son 30 pies más o menos. Son como 4 pisos en una casa. De ese alto. Después de esa primera muralla, había un espacio de 5 metros, que es como una carretera. Y después el segundo muro, el otro muro, ese era un muro todavía más ancho. Ese era del doble de este, de 4 metros de ancho. ¿Y sabe qué descubrieron también? Que entre esas dos murallas se construían algunas casas. Arriba. Por eso cuando aquí Josué en los primeros capítulos envió también a la ciudad de Jericó, envió unos espías para ver cómo ellos podían, ¿verdad? Porque estaban buscando la estrategia. ¿Cómo nosotros vamos a conquistar esto? Pues esos espías llegaron a una casa que estaba sobre el muro. Dice la escritura, una casa que estaba sobre el muro. Pues en este descubrimiento arqueológico se encontró ruinas de esos dos muros y también de ese tipo de construcción de algunas casas que se hacían de esa forma. Rahab la ramera vivía en una de esas casas y le dio protección a esos espías, y esa mujer adquirió, ¿verdad? Recibió para sí la gracia salvadora también, porque cuando esta ciudad es conquistada, una de las cosas que se le pidió a Josué que hiciera era que cogiera a esa mujer y toda su familia, de la misma forma que se le había dado promesa, ¿verdad?, por los espías, porque ella había pedido misericordia para los suyos. Pues de esa misma manera le dijo Dios a Josué: a esa tú me la vas a sacar fuera y me la vas a preservar y le vas a preservar la vida. Todo lo demás fue destruido. Ahí no quedó nada. Todo fue quemado, todo fue destruido. Pero esa familia de Rahab, que después vino a estar en la descendencia, ¿verdad?, porque estaba emparentada con los antepasados de David, y de ahí viene nuestro Señor, está en la línea, ¿verdad?, en la línea de nuestro Señor. Unos detalles, ¿verdad?, interesantísimos que aparecen ahí. Pues esas ruinas fueron encontradas, y eso se puede corroborar, eso es historia. Ante los ejércitos israelitas, como dije, Jericó estaba bien cerrada, las puertas amplias que tenían, las puertas anchísimas, pero estaban atemorizados porque el pueblo de Dios estaba presto a todo, y ya habían rumores. Usted lee toda esa historia, se da cuenta que ya ese pueblo, aunque tenía esa fortaleza tan grande, estaban llenos de temor, estaban temblando, las rodillas le daban, como decía mi viejo pastor, cuarta y cholín, decía él, que se movía. Así estaban de atemorizados esa gente, pero estaban encerraditos. Mire, hay personas que viven detrás de muros que son, yo creo que son falsa seguridad. Se han encerrado, se encierran con propósitos egoístas y creen que nadie los puede penetrar. Se equivocan, están equivocados. Tarde o temprano los muros se van a caer. Aunque mantenga las puertas cerradas, los muros se han de caer. Lo que el hombre y la mujer cierran para otros, óigame bien, Dios lo puede abrir, aunque tenga que echar al piso las ciudades, aunque tenga que echar la fortaleza, aunque tenga que echar los muros. Las puertas pueden permanecer cerradas, pero el Dios nuestro, tarde o temprano, las va a echar al piso. Dios le prometió esta ciudad a Josué. Así que las promesas de Dios valen mucho. Las promesas de Dios valen más que todas las estrategias. Josué tuvo que echarse a un lado y dejar el plan. Y el plan era insólito. ¿Por qué? ¿Qué se les instruyó a esta gente? Mira, los hombres de guerra, ustedes se van al frente. Detrás de ustedes 7 sacerdotes van a ir con unas trompetas rústicas, un shofar de un cuerno, ¿verdad?, de carnero. Y detrás de esos sacerdotes, el arca. Y luego la retaguardia. Todos eran hombres de ejército. Oigan, y después la instrucción fue: ustedes van a rodear esa ciudad, le van a dar una vuelta todos los días. Las trompetas irán sonando, la formación tan rara va a seguir,
dando esa vuelta, y esto lo van a hacer por 6 días. En el 7º día, ustedes van a darle 7 vueltas a esa ciudad. Y entonces, a la gente que se les dijo que no podía gritar, que yo le digo, ustedes, el pueblo, no pueden gritar, ustedes tienen que quedarse calladitos. Esa es su prueba. Ustedes tienen que permanecer callados. Cuando yo diga que griten, entonces griten, porque Jehová nos va a entregar esa ciudad. Así que esa estrategia de guerra es como un poquito raro, y exigía de mucha paciencia, porque cualquier persona se desespera y dice, ¿por qué esto no lo hacemos para rápido? Si de todos modos ya Él te la dio. ¿Te la dio o no te la dio? ¿Te la prometió? Vamos para adelante. No. Pero el plan de Dios es otro. Dios siempre tiene muchas enseñanzas para nosotros en sus planes, y nosotros tenemos mucho por aprender. El éxito en la obra de Dios se va a lograr con gente que tenga paciencia, hombres y mujeres que crean en la palabra de Dios. ¿Usted cree que es fácil desarrollar una iglesia? Usted sabe la paciencia que hay que tener para desarrollar. Nosotros aquí estamos ya desarrollados, pero estamos ayudando a desarrollar otras obras. Pregúntale al pastor Padilla que está aquí si se necesita o no se necesita paciencia para desarrollar una obra. Él está desarrollando una obra, hermano, aquí. Pero él sabe que es así como va. Eso es así. Se necesita paciencia. Los hombres de Dios, usted quiere ser un conquistador, usted tiene que aprender lo que es la paciencia. Usted quiere ser un conquistador, tiene que saber lo que es fe. Desarrollar iglesias, desarrollar ministerio, no es cosa de uno dar a un dedito y que suene, y aquí ya esto, en un abrir y cerrar de ojos, abrimos una obra y vamos para adelante y nos movemos. No. Eso toma mucho tiempo. Tenían que marchar. De la misma manera, este pueblo tenía que desarrollar paciencia en perfecta formación, marchando, ¿verdad? Una formación un poquito rara, pero tenían que ir marchando de esa forma. Esto para este pueblo definitivamente era una prueba para Israel. Y ejecutar ese mandato era casi hacer el ridículo, porque esto eran los hombres, era el ejército. Usted sabe lo que dirían aquellos tipos que estaban dentro de la ciudad, los que se encerraron en la ciudad, ellos estaban seguros. O sea, con esos 2 muros que tenemos nosotros, y esas murallas tan altas, y estos nómadas del desierto dando vueltas ahí, esos tipos se van a cansar ya mismo. Me imagino, ¿verdad?, que ese razonamiento se van a cansar de dar vueltas. Que olvídate, déjalo ahí, que den todas las vueltas que quieran. Se van a cansar. Amados, nosotros a veces también nos cansamos, porque eso le parece rutina a cualquier persona, y en efecto lo era. Es una rutina. Entonces esas vueltecitas, y tú das esas vueltecitas por 6 días ahí sin hacer nada más. Oye, nosotros a veces también nos cansamos, y en las cosas espirituales a veces nosotros nos cansamos hasta de las predicaciones. Nos podemos cansar de los cánticos. Usted se puede cansar de las vigilias también. Usted se puede cansar de la oración. Usted se puede cansar de los cánticos. Usted se puede cansar de ofrendar. Pero yo te digo algo: nunca te canses de trabajar para el Señor. ¿Por qué? Porque hay una bendición para aquellas personas que, aunque esto nos parezca a nosotros una rutina, nos congregamos. Los que tienen por costumbre no congregarse, hay una censura. Pero los que nos congregamos, para nosotros hay una bendición, porque en nosotros podernos congregar, estamos edificando el cuerpo de Jesucristo, porque estamos compartiendo, porque hay coinonía, porque es que yo necesito esto, aunque sea rutina para mí. Si me lo quitan, me muero entonces. Pero yo necesito congregarme, venir domingo tras domingo a la iglesia del Señor. Nos edificamos. A veces nosotros
también somos tentados a decir, wow, esto puede ser que le parezca monótono. No importa, no parece monótono nada. Porque ese es un pensamiento que viene del adversario. No te puedes cansar, no te puedes cansar. La rutina no te debe cansar en las cosas del Señor. Si llega a tu oído, a tu mente, a tu corazón, es porque el diablo quiere desanimarte y quitarte. Porque yo sé que aunque sea rutina para mí, yo voy a edificar a Papa. Voy a edificar a Ariel, al que sea, a Lázaro. Al que esté, de alguna manera, él va a ver algo que le va a inspirar y va a servir de edificación. Pues yo soy necesario aquí. Y usted es necesario aquí. No se vaya detrás del televisor porque entonces se llevó un DVD. Yo voy a ver ahora la programación y yo voy a ver predicadores, yo voy a ver. No, hermano. Usted tiene que estar aquí. Ahí están las murallas y nosotros tenemos que estar, miren, aunque nos parezca que es rutina. Este pueblo obedeció. Hizo exactamente lo que se le pidió. Te va a los versos 11 al 20 y se dará cuenta que exactamente, tal cual se le trazó el plan, así mismito ellos hicieron. Se les pidió que no gritaran. Eso era lo último que iban a hacer. Yo siempre que leo este pasaje pienso en los puertorriqueños. Gracias a Dios que Josué estaba bregando con israelitas y no con boricua. Imagínate que le digan a esa gente, va a estar 6 días ahí. Sin hablar. Y caminando. Dice, sucio, difícil es ese. Cuando yo diga que griten es que vamos a gritar. Amado, yo lo dije, esto es una prueba de paciencia y es una prueba de fe. Hay personas demasiado impulsivas a veces. Mire, hay hermanos creyentes, ¿no? Que son tan impulsivos que a veces tú estás orando y tú estás en la mayor comunión y entra pero como un loco por ahí, alborotando y haciendo ruido y te rompió la comunión. Y si no se puede estar quieto, entonces saca el celular y hace una llamada. Y si no es que recibe la llamada y no apagó el celular o no lo puso a vibrar, algo hizo. Porque somos así. Pero nosotros, amados, hay que hablar, pero hay que callar cuando Dios lo ordena. Es disciplina, amado. Yo siempre he dicho que la vida del creyente, el cristiano, mire, esto es disciplina. Hay que aprender a disciplinarse. O sea, las cosas no van a llegar así del aire. Se nos dio todo, eso sí. La capacidad la tenemos, pero no te van a llegar del aire. Necesitas tú montar esa disciplina. Este pueblo salió victorioso por 4 razones. Y ya casi vamos a terminar. Número 1, porque obedecieron a sus líderes. El plan que Dios le comunicó a Josué, Josué lo comunicó para adelante a sus líderes. Parecía raro, pero había que hacerlo. ¿Y cómo ellos se lo hicieron? Porque la Biblia dice que hicieron exactamente. Por lo tanto, el pueblo tuvo éxito. ¿Por qué? Porque le creyeron, le obedecieron a los líderes. Nosotros tenemos dificultad con eso muchas veces. Pues la gente no quiere obedecer. Ya le dije, somos impulsivos. Y cada cual quiere gobernarse y dirigirse a sí mismo. Y siempre piensa que lo puede hacer. Óyeme, pero cuando nosotros fuimos a hacer una elección para un ministerio aquí, de esos ministerios que son complicados, cójase por ejemplo el ministerio de mujeres de esta iglesia. Como 600 o 700 mujeres. No aparece nadie que quiera dirigirlo. Pero pueden aparecer muchas que quieren hacer lo que les parece, porque creen que lo hacen mejor que la que escogieron. Tenga cuidado, porque nosotros no escogemos por escoger, oramos por eso. Esas personas fueron escogidas. Puede ser que en el proceso te atropellen, eso puede pasar. Somos humanos y nos vamos a lacerar un poquito, pero qué lindo y qué hermoso es cuando podemos pedir perdón los unos a los otros, ¿verdad? Y arreglar, sí, mira, aquí hubo una diferencia, chicos, yo no quise hacer esto y si te ofendí de esa manera, lo vamos a arreglar. Y lo arreglamos. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero, hermano, hay que obedecer a nuestros líderes. Número 2, el pueblo, este pueblo tuvo paciencia y fe. Dios pudo haber entregado la ciudad, como dije, en el primer día, pero no fue así. Así que desarrollaron paciencia y fe, porque la fe y la paciencia es que van de la mano. Hebreos 6, 11 al 12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino
imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan ¿qué? Las promesas. La gente quiere que le llegue a uno de ahí todo. Es por fe y por paciencia. Es fe y paciencia, amado. Para tú heredar promesas, necesitas las dos cosas. Y para desarrollar paciencia, viene prueba casi siempre. Así que nadie se asuste, ¿verdad? Sino gozoso en medio de todo ese proceso. Santiago 1, 2 al 3 dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Pues ¿qué van? De la mano. Van las dos cogiditas de la mano. Marchar por 6 días en absoluto silencio fue una prueba de disciplina. Eso fue una prueba. Esperar el tiempo de Dios y no el mío requiere también de mucha disciplina. Este pueblo confió en Dios para lo imposible. Sus armas para esta batalla fueron sus gritos y sus trompetas. Nada más, con eso fue. Cuando el pueblo gritó, cuando se le dijo, ahora es, los muros se cayeron solitos. En el descubrimiento arqueológico, y Dios trabaja así, se encontró una grieta sísmica en el centro de ese montículo. La parte baja aparece una grieta que es producto de un sismo, y en los descubrimientos que se hicieron de donde estaba el rey o el director de la ciudad, el edificio principal, se encontraron también evidencias de que había habido un terremoto. Ahora, ¿cómo Dios tumbó esos muros? Pudo haber sido con un terremoto, como fuera, pero no fue el hombre. Esta pelea, esta batalla era de trompetas. Esto era una batallita con trompetas y con gritos, nada más. Esas eran las almas que ellos tenían. Pero ellos entonces tuvieron que confiar en Dios, porque ¿cómo tú vas contra un enemigo como ese? Tú tienes que confiar en Dios. El arca que ellos llevaban era representativo. Fíjense que el arca iba en el medio, pero es representativo de que es la presencia de Cristo mismo. Además, el plan para la victoria, para conquistar la ciudad, la trajo el príncipe de los ejércitos de Jehová. Fue Cristo mismo quien trajo el plan y le diseñó el plan. Fue con el arca que dividieron las aguas del Jordán para cruzarse. O sea, que el arca era un símbolo, era algo importantísimo. No importa donde estuviera, podía estar en el medio, en la retaguardia o al frente, no importa. El asunto era que iba con ellos. Así que yo, si está aquí o allá, a mí no me importa, el asunto es que esté conmigo, gloria a Dios. Si va atrás o al frente, tampoco. El asunto es que vaya en mi caminar, que vaya, porque yo tengo también que conquistar muchos Jericó en mi vida. Esta gente no solamente hizo eso, sino que obedecieron a Dios en cada detalle. La ciudad era anatema, había que cuidarse del anatema. Había que destruirla. No se podía tocar nada de aquello. Solamente, ¿verdad?, se preservó el oro, el bronce y el hierro que serían consagrados a Jehová para los tesoros de Jehová. Y eso se hizo de esa manera. Por lo tanto, esta gente fue bien obediente. La otra prueba que le dieron, la mujer de nombre Rahab, había que preservarle la vida. Ellos no se mandaron. Lo primero que hicieron fue que la sacaron fuera. Y sacaron a toda su parentela y la sacaron fuera del campamento, porque necesitaban que iban a entrar al pueblo de Dios y necesitaban purificarse también. Dios trabaja también de esa forma. Necesitaba un proceso de purificación, y así fue. A veces nosotros, amados, obedecemos a Dios antes de la batalla en todos los detalles, pero una vez que hemos logrado la victoria, entonces metemos la pata, porque ya tenemos la victoria asegurada y queremos hacer lo que se nos antoje. Miren, como dije al principio, el pasaje tiene muchísimo para enseñarnos a nosotros a alcanzar el éxito cuando estamos ante la grande tarea de la evangelización. Evangelizar jóvenes, y vuelvo ahora a lo que dije al principio, no es una tarea fácil. Es más, nosotros
El lenguaje de ellos es diferente al nuestro. Si ellos hablan, uno tiene que tener hasta un diccionario para... Yo le pregunto a Ariel, porque allá es joven, Ariel, ¿qué es lo que tienen esos muchachos? Y él tiene algunos slogans de eso y me dice, apunta por ahí, Neftali. pero hasta es difícil, muy difícil, no es tarea fácil. Y el enemigo, como dije, también ha levantado grandes murallas alrededor de estos muchachos. Si queremos derribarle sus muros y las fortalezas que este enemigo ha levantado, tenemos que moverlo. Usted tiene que movilizarse. Dios nos entrega la tierra, pero nos dice, sube y toma posesión de ella. No temas, ni tampoco desmayes. No estás solo. Recuerda esto, porque el príncipe de los ejércitos de Jehová está contigo. Y su espada desenvainada está indicando que está presto a pelear por ti y por mí. Gloria a Dios, y yo creo eso. Sigue el siguiente consejo y con esto terminamos. Obedezca a sus líderes espirituales. Tenga fe y paciencia. No mire esos murallas inexpugnables, porque la fe siempre mirará hacia arriba. Mira al Señor. No mire los obstáculos, no mire las murallas, no mire las fortalezas. Mira al Señor. Número 3, confía en Dios para Él hacer lo imposible, lo que tú no puedes hacer. Y obedezca a Dios en todos los detalles. Dios le bendiga y le bendiga.